Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto que ya sea viernes y que nos encontremos un día más ya para cerrar esta semana y prácticamente noviembre en el mes laboral, 29 de noviembre de este 2024, que bueno, pues ya se está yendo. Ojalá que nos acompañen de aquí hasta las 10:30 de la mañana, que venimos con todo, Ana. Exactamente, con todo. Mi querida Ame, con todo, porque ya llegó el fin de semana, bien lo decías, viernes grandote, completo desde ahorita con ustedes. Hasta las 10:30 de la mañana vamos a estar nosotros aquí acompañándonos mutuamente y agradecerles a nuestros amigos de radio, todos aquellos que se suman también por televisión y a través de internet vía streaming en www.rtq.mx. Nos encanta también recibir sus mensajes a través de nuestra línea directa y me refiero a que, bueno, pues en nuestras redes sociales, tanto mi querida Amelia Cove como una servidora, nos encanta recibir comentarios, sugerencias que se sumen a lo que estamos nosotros publicando. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Y sí, ya llegó el fin de semana, muchos de los padres de familia el día de hoy están con su crío, con la criatura ahí en casa, porque efectivamente al ser el último viernes de mes, pues sabemos que en las escuelas, normalmente primaria, pues ya no hay estas actividades escolares y pues se las ven un poquito complicadas los padres de familia en este sentido de que, bueno, no hay en dónde dejar luego a las criaturas y ahí andan acompañándonos a las actividades laborales, pero creo que también para ellos es importante darse cuenta de lo que hacemos como papás, lo que estamos haciendo cuando ellos andan en la escuela y que compartan un poquito de estas actividades con nosotros. Es algo que pues sigue fomentando ese vínculo entre hijos y padres. Y mi querida Ame, a ti este viernes, ¿qué tal? ¿Cómo te amaneció? La verdad es que muy bien, con muchos proyectos, mucho trabajo. Vamos a estar por ahí en la Universidad Anáhuac, que está celebrando algo en grande y me hicieron favor de invitarme a participar en la, pues, en la maestrada de ceremonias. Ándele, ¿Te fijas? La propiedad. Muy bien, la maestrada. Y ahí vamos a estar como maestra de ceremonias. Me da mucho gusto y muchísimas gracias. Ayer tuvimos el gusto de participar en el congreso que tuvo el Colegio de Pediatría en Querétaro. Fíjense que esta escuela de pediatría, bueno, pues tiene 50 años de haberse formado. En fin, el conocer más de cerca la vida de cada uno de los colegios, de cada uno de universidades, de empresas, pues es para mí un gusto y también la parte de saber cómo estamos avanzando en Querétaro, cómo está la parte comercial, cómo está la parte educativa y eso, y la de salud, que bueno, es uno de los temas principales que nos reúnen aquí cada mañana. Eso me da mucho gusto saber que en Querétaro se están haciendo muchas cosas y muchas cosas bien hechas como debe de ser. Vamos pues con el ¿qué tal si hoy? Oigan, ayer que hablábamos con Bertestela Díaz que decía que los detalles ahora te mandan flores virtuales, pues sí son padres, pero prefiero un ramito, un pedazo de cilantro, pero que te lo den de mano en mano, ¿no? A que un ramo de flores impresionante, pero pues ahí está en la virtual pantalla. ¿Usted qué opina de esto? Pero así no se marchitan, amigo. Pues sí, pero a mí no me saben igual. No huelen, no nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué tal si hoy soy un poquito más detallista y en el caso de los hombres un poquito más caballeroso? Ojalá que no se pierdan esos pequeños detalles que quiere decir estoy pensando en ti, que quiere decir te amo o simplemente tenemos una amistad entre tú y yo. Ahí está el qué tal si hoy y vámonos con la efeméride. Claro que sí, la efeméride. Continuamos con los varones para tomar conciencia, por favor. Así como el mes de octubre estuvo enfocado al 100% al cáncer de mama y al darnos cuenta como mujeres que tenemos que prevenir y que estar al pendiente de nuestra salud, que creen que también los hombres se tienen que cuidar, también los hombres tienen que estar al pendiente de su salud y en particular en este mes de noviembre se ha hecho este avance de difusión porque el día de hoy justo estamos conmemorando el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y bueno, vamos a platicar qué es esto del cáncer de próstata. Es un tumor maligno que crece fuera de control en la glándula prostática y a nivel mundial es la causa más frecuente de mortalidad en los varones. De acuerdo con datos oficiales, este tipo de cáncer es la primera causa de enfermedad y de muerte masculina en México. Este padecimiento
padecimiento es de lento crecimiento, no presenta síntomas en etapas tempranas y su diagnóstico es más común en hombres de más de 65 años. Cabe destacar que el riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad. Si esta enfermedad es diagnosticada de manera temprana y es tratada en sus etapas iniciales, es curable en un 85% de los casos. Así es que de verdad no lo dejemos a un lado. Como hombres normalmente pues se dice que deben de ser los fuertes, que son los que están al cuidado de la familia, los proveedores, los que deben de estar siempre al pie del cañón, pero que creen que también se enferman y también necesitan cuidarse y estar al pendiente de esta evolución de cualquier situación que estén teniendo. En el caso en particular del cáncer de próstata, pues no hay síntomas y por lo mismo hay que estar haciéndose estos chequeos de manera recurrente para saber con el urólogo cómo es que va esta situación. Ya no hay necesidad de pues realizarse desde el principio este tipo de estudios que a lo mejor era lo que decían los hombres, híjole, no, prefiero no ir a checarme con el urólogo porque pues a lo mejor era algo un poco incómodo. Ahora desde una toma de sangre ya se puede saber los rangos en cuanto al tema prostático y por eso es que el día de hoy estamos haciendo este énfasis para que pues si usted como hombre no se ha ido a revisar, lo haga, y si está usted mujer escuchando esto y tiene hijos, tiene esposo, tiene hombres a su alrededor, hágalo saber por favor para que vean que pues también son seres humanos y se tienen que cuidar. Mi querida Ame, esa es la efeméride del día de hoy. Y aquí en el programa, la verdad es que usted si no tiene nada mejor que hacer, pues se quedaba aquí con nosotros porque la vamos a pasar muy bien. El doctor cardiólogo Juan Pablo Núñez estará con nosotros para hablar de un tema que a cierta edad ya nos empieza a preocupar: ateroesclerosis. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? O más bien, ¿qué comimos? ¿Qué nos está provocando estos ateromas en nuestras arterias? Vamos a ver, tema interesante en torno a salud y como siempre, la medicina preventiva pues habrá que apostarle siempre muchísimo mejor. Ana Descalza, que ya se asomó con sus locuras, está con nosotros también, estará más adelante para platicarnos del organismo más grande que tenemos o que existe más bien. Zaira Reina, maestra de Shakti Yoga se llama Shakti esto. Yoga. Shakti Yoga es el término correcto. Shakti Yoga, que si se ha desvirtuado la práctica del yoga, pues vamos a ver cuál es su opinión. Blanca Alegría, ella es abogada y nos viene a platicar de las etapas y las pruebas de una demanda civil. Ricardo Chapa, antología de los Beatles, que vamos a festejar el próximo domingo en todo su esplendor aquí en el Teatro de la Ciudad. Pues todo un día dedicado a los Beatles, y también Mayumi en la parte musical y Cristian Castillo en los espectáculos. Acompáñenos de aquí y hasta las 10:30 de la mañana. Nuestro número telefónico 442-238-5255 a su entera disposición. Si prefiere mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Y vamos con la frase del día de hoy. Miren, hay personas que a fuerzas quieren que pensemos como ellas. ¿Y no? Y no, fíjate que no son así como los influencers de ahora, que quieren influir en tu vida y en tus decisiones. Y hay otras personas que son muy fáciles de dejarse influenciar. Es que lo dijo fulanito, pues a mí con todo respeto, fulanito tiene una forma de pensar, pero yo tengo la mía y soy diferente. Bueno, Andrew Young, político estadounidense, dijo: la influencia es como una cuenta de ahorros. Mientras menos la uses, más obtienes. ¿Qué quiere decir? No se dejen influenciar por lo que digan los demás. Puede ser una buena opinión y juntan ustedes varias opiniones y después sacan la más importante, que es la propia. Ahí está la frase y usted desde luego tendrá su mejor opinión. Vamos a empezar con este tema dentro de cardiología, ateromas. Comenzamos. El doctor Juan Pablo Núñez está con nosotros esta mañana, cardiólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. Tenerte aquí. Empecemos por el término que creo que hay una confusión. La mayoría le dice arteroesclerosis, como de arteria. ¿Cuál es lo correcto? ¿Atero o artero? Lo correcto es ateroesclerosis. Ateroesclerosis. ¿Qué es ateroesclerosis? Bueno, si me permites voy a encauzar la duda, que es muy razonable. Sí. Porque finalmente el sitio donde más se involucra esta enfermedad es en las arterias. Las arterias es como un tapete de todo nuestro cuerpo
Y nosotros tenemos que concebir que cualquier agresión hacia las arterias o a este tapete pues puede afectar territorios distintos. Es interesante cómo a veces concentramos el foco, porque en el corazón, la enfermedad de las arterias del corazón es lo que más mata en el mundo y en México, ¿no? Pero nosotros no podemos decir que solo se afectó 30 milímetros de la arteria del corazón del lado izquierdo y no concebir que el resto del tapete tiene este mismo riesgo, ¿no? ¿Con qué se afecta? ¿Qué pasa? ¿Por qué? La combinación de que la arteria se enferma y genera arterioesclerosis, la suma de condiciones que agreden ese tapete, la más común es el colesterol. Vamos a decirlo de manera general, la grasa. Que es un término que escuchamos mucho, Sí, ¿no? Que manejamos. se entiende muy bien. Sí. El colesterol tiene diferentes fracciones, el colesterol que llamamos a veces malo y que es correcto catalogarlo así porque la gente también lo entiende muy bien. Es tan malo que genera un sarro dentro de la arteria y eventualmente, además del sarro que genera obstrucción, también genera inflamación. Y esa inflamación es lo que hablábamos que agrede al tapete. Entonces yo siempre hago una analogía con la piel, ¿no? El que no se pone bloqueador, el que no ocupa gorra, el que está mucho tiempo expuesto al sol, pues vemos arrugas o quizá vemos alguna cicatriz, pero no sabemos abajo de esa piel qué es lo que está ocurriendo. Y también está ocurriendo cosas. Entonces en las arterias, en la parte más externa vemos cicatriz, que habitualmente el componente de esa cicatriz es calcio y lo torna rígido. Pero lo que es más peligroso porque genera problemas de falta de llegada de sangre a cualquier territorio de estas arterias es la obstrucción hacia adentro de la arteria. Ese sarro va creciendo en el curso de los años y eventualmente evita que llegue suficiente sangre o que se desprenda la parte más externa de esa capa, de ese sarro, y desencadena una inflamación que obstruye por completo. Doc, y ahí, por ejemplo, no lo estamos viendo, obviamente está dentro de nosotros y el hecho de que empiece a crecer hacia adentro de la arteria, pues mucho menos considero. ¿Cómo poder saber que estamos teniendo este tipo de problemas? Bueno, lo primero es evaluar los factores que cada quien tiene para agredir ese tapete, ¿no? Se dice que a partir de los 40, que yo considero es una población joven, pero quizá tendríamos que ser más cuidadosos en transmitir buenos hábitos desde niños. Es decir, puede haber una persona adolescente que tuvo el colesterol elevado desde los 20 años y eventualmente a los 40 años ya lleva 20 años expuesto a este riesgo. Wow. ¿Esto es a partir de la mala alimentación? Sí, la mayoría de las ocasiones es a partir de nuestros hábitos. Los estudios es interesantísimo cuando a los bebés les miden el colesterol. Son cifras que en nuestra vida adulta jamás vemos sin medicamento. Quiere decir que nuestros hábitos inciden mucho en eso. También hay personas quienes tienen producción de colesterol, pero a veces sobradamente le atribuimos, ¿no? Es que mi cuerpo genera colesterol. Pues sí, con las tripitas. Claro, es muy fácil. Claro, y con las tripitas le hacemos cosquillas, ¿no? Claro. O sea, es como echar la culpa a la tiroides por el peso, ¿no? Entonces, sí, hay gente que produce, pero mucho depende de nuestros hábitos, ¿no? Y que en ocasiones el medir solemos ser permisibles en la cifra de colesterol. Está un poquito alto y cuando hacemos las evaluaciones médicas periódicas, como el check-up que le llaman, suele ser señalar nada más, ¿no? Tengo 150 de colesterol LDL o malo y en el siguiente check-up tengo 155 y hace siguientes 2 años 160. 5 puntitos en 2 años. Vamos acumulando, ¿no? Claro. Es poquito y esto pues hay que darle el peso, ¿no? Porque habitualmente pues el que tiene estos hábitos fuma, toma, baila pegadito, ¿no? Es decir, se suman los factores, el colesterol, más vivir con la glucosa normal o vivir con diabetes, más vivir con la presión. ¿El factor hereditario tiene algo que ver? En el colesterol sí, un porcentaje no despreciable, son cifras desproporcionales. O sea, el que tengas una cifra de colesterol LDL
o malo, más de 190, dices, esto no es por lo que come. Pero la realidad es que el grosso de las personas están en rangos más abajo. Y si es por sus hábitos. Sin duda. Ok. ¿Qué podemos hacer, doctor, para prevenir de inicio? Bueno, yo lo que diría siempre, los hábitos es un tratamiento que no viene en pastilla, que es muy difícil de llevar y que en ocasiones tenemos que poner algunos facilitadores. La dieta es un tratamiento que a veces no concebimos y lo decían muy bien. No hay que llamar dieta porque dieta es lo que comemos, ¿no? Simplemente es encauzar que lo que comemos lleva un estilo saludable. O sea, la alimentación del día a día. Exactamente. A veces saludable. El decir una dieta lo asumimos como algo que te va a amarrar. Restrictivo. Sí, te va a restringir, ¿no? Entonces, que tu alimentación, si tienes algún punto débil, dirigir toda tu atención a que evitemos ese punto débil, ¿no? Todos tenemos un punto débil. Sí. Y los médicos a veces somos muy restrictivos. Las licenciadas en nutrición o los médicos de nutrición clínica te ayudan a hacer un traje a la medida y eso me parece correcto, porque el que, insisto, lleva malos hábitos, el que yo lo lleve de 100 kilómetros por hora a 0, de esto no, eventualmente cuando salga de la consulta se le olvidará lo que hemos platicado. Claro. Y que hagamos una transición. Si antes iba a 100, ahora va a ir a 120. Sin duda. Entonces hacer una transición de que esta alimentación sea saludable, idealmente por una nutrióloga, ¿no? La actividad física también, esa es una pandemia lo que estamos viviendo del sedentarismo. De inactividad, sí. Sí, porque estamos corriendo y dirigimos mucho tiempo a nuestras obligaciones y poco tiempo a nosotros. ¿Qué tanto influye el estrés que está tan de moda y ahora todos se lo queremos atribuir al estrés? Bueno, yo creo que es importantísimo. Hay conductas que son motivadas por una cuestión emocional. Entonces, si yo quiero cambiar una conducta, sí, tengo que ver qué es lo que motiva esa conducta. Si estoy estresado y me da por comer, o si estoy estresado y me da por fumar, si yo intento cambiar la conducta de las comilonas o la conducta del fumar, si no veo el problema de fondo y ataco la parte que cognitivamente hablando motiva esa conducta, el cambio de la conducta será muy transitorio. Entonces, sin duda hay ocasiones que tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque se estigmatiza la concepción del estrés o de la ansiedad, o por qué no decir hasta las emociones de la depresión, y sin duda son condiciones que no se ven en un laboratorio, no se ven en un estudio. Exacto. Y a veces las tenemos guardadas muy en el fondo, pero sin duda trascienden en conductas, ¿no? El tener estos niveles, o sea, la aterosclerosis es la enfermedad de las arterias. El tener estos niveles de colesterol muy elevados nos puede llevar a ¿qué? ¿A un infarto? ¿Cuál es el siguiente paso del colesterol elevado? Otra vez ese tapete que se va llenando de sarro, la parte más externa del sarro, si se desprende, se genera una reacción de inflamación, se inestabiliza ese sarro y se tapa de manera abrupta. Como decía, lo más común de esa enfermedad aterosclerótica es en el corazón, porque son arterias más pequeñitas y las otras arterias que son más grandes tienen este tiempo de evolución mayor, pero puede igual afectar las arterias de tu cuello, las arterias de tu cerebro, las arterias de tu riñón, las arterias de las piernas, por ejemplo. Y ahí estás tapando la entrada de la sangre. Sin como duda. Tal. No te va a dar un infarto en la pierna, pero obstruye el flujo y son personas que pueden tener molestias al exigirle durante la caminata, o personas quienes tienen placas en las arterias del cuello puede enviar hacia el cerebro y dar un evento vascular cerebral o un infarto cerebral. Entonces, sin duda es todo ese tapete, concebirlo como una enfermedad sistémica, ¿no? Y es muy importante este foro que ustedes nos hacen favor de invitar, porque aunque no es la intención hablar del tratamiento en tabletas, las tabletas que se dan para el colesterol, que en general es una familia que se llaman estatinas, son súper famosas. Tú te metes a internet, le pones estatinas y la fama es mal encausada y mal informada, porque habla todo
de los efectos adversos Secundarios. potenciales. Sí, los efectos secundarios que son que pudieran potenciales. llegar a pasar. Pudieran. Claro. Sí, Igual. pero si no te las tomas, si tienes el colesterol alto, pues potencialmente te puedes morir de un Exactamente. infarto. O sea, ¿qué prefieres? Lo que hay que hacer famoso es que la aterosclerosis enferma el sarro y genera muertes y genera daño al corazón, al cerebro, al riñón. A las... El primer lugar mundial de muertes. La enfermedad aterosclerótica es por infarto en México y en el mundo. Wow. Sí. O sea, no es cualquier cosita, no es así como ahí deja de comer grasa, no, lleva todo, pues una cosa multifactorial que interviene el cardiólogo, el nutriólogo, no sé, hasta alguien que te ponga algún tema de ejercicios, en algunos casos hasta el psiquiatra podría ser. Sin duda. Nosotros hay que reconocer el expertise de cada una de las áreas. Claro. Un cardiólogo nunca llegará a la altura de darte una consejería de nutrición como alguien de medicina de nutrición clínica o licenciadas en nutrición. Un cardiólogo no llegará a la altura de un fisioterapeuta o de un médico del deporte para decirte la actividad Y física. un fisioterapeuta tampoco llegará a la altura de un cardiólogo. cardiólogo. Somos no es equipos. ni más ni menos, es simplemente que hacen cosas Somos un diferentes. equipo, Doctor, muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Juan Pablo Núñez. ¿En dónde te podemos localizar? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy en el Instituto de Corazón de Querétaro Sí. y en el Hospital Ángeles Centro Sur en el piso 16 en un grupo que se llama Cardio Sur, a sus órdenes. Teléfono. Gracias. 442 446, ¿sí? 446-220-2562, ¿es correcto? Ok. Me encanta que pelan los ojos los doctores. Como esa pregunta no me la sé. Yo Todo llego a lo mi que consultorio y ahí están mis Lo pacientes. que quieras de cardiología, pero el teléfono ese sí, no. 442, les doy otro, amigos de radio que me dice, por favor, repite los teléfonos. Ese sí, ese Ahí sí va estoy otro, seguro. ese sí se lo sabe. 442-149-2570, el número telefónico del doctor Juan Pablo Núñez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una gracias, pausa, quédese con nosotros, está usted aquí en Confianza. El organismo más grande del mundo, Ana Descalza, está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, Anita. Qué gusto ¿Cuál tenerte es? aquí. Porque aquí, bueno, ya se fueron por todos Híjole, lados. la mente cochambrosa No, también bueno, de existió. veras, ¿A qué te refieres con el La organismo? necesidad, niños, por favor. No, el ser vivo más grande del Ay, mundo. ya, por ahí sí. hubiéramos empezado, Anita. Ya muchos aquí estaban emocionados. Cada quien puede pensar en lo que quiere. Claro, la lista de Yo voy a deseos para hablar Navidad. De sí. un hongo. Ay, ok, está bien. niños, Están lástima. padrísimos, los hongos están padrísimos. ¿Pero Ok, a poco es el organismo el más or- grande del mundo? ¿Es uno? Sí, claro. ¿Uno? Uno. ¿O Sí. un conjunto de? No, uno. Justamente organismo porque es una sola unidad. Ajá. Sabemos que el animal más grande del mundo es la ballena azul. El récord de una ballena azul son 33 metros. Madre mía. Súper grandota. Pero en realidad los animales son evidentes para nosotros porque pues compartimos esa animalidad, ¿no? Ajá. Estamos en el mismo grupo. Pero parece que otras especies como plantas, hongos, pueden crecer mucho más. Y les voy a platicar de cómo encontraron a este hongo que se llama hongo de miel. Armarila es su género. Y resulta que en Estados Unidos, en un bosque conservado, en un parque nacional, de repente es en Oregón. En Oregón empezó a haber muchas muertes de árboles, especialmente de pinos y de abetos, ¿no? Empezaron a morirse y a ver qué pasaba. Entonces los científicos empezaron a ver qué sucedía. Entonces dentro de las raíces de los muertos empezaron a encontrar unos rizomorfos. Los rizomorfos son como parecido a una raíz, pero que genera un hongo, y lo que hacen son estructuras muy resistentes que pueden entrar a las raíces de la planta y entonces agarrar sus nutrientes o avanzar bajo tierra para colonizar. Ok. Es muy importante acordarnos ahorita que un hongo, en realidad su cuerpo es el micelio, y el micelio son estas telarañas que son conjuntos lineares de células como espiguitas largas, que van creciendo bajo tierra. Esos son los hongos. Cuando sacan la seta, el champiñón, todo esto que vemos más comúnmente, esa es su estructura reproductiva. Ok. Entonces, cuando hablo del hongo más grande del mundo, no es una seta gigante, sino es toda esa red micelar que es de un solo hongo.
Por eso no lo vemos como lo más grande, como una ballena que estaríamos Exacto. nosotros tratando de comparar. No lo vemos primero porque es microscópico y dos porque está bajo tierra. Ok. Pero entonces empieza a haber esta muerte masiva de pinos y y abetos. de abetos. Y entonces los científicos dicen, a ver, ¿qué está pasando? Se ponen a ver, encuentran esto y dicen, ok, voy a sacar el ADN para ver quién está infectando. Identifican la especie, perfecto. Y con el ADN tú incluso puedes identificar el organismo. Si sacan una muestra de ADN de Ame o una de Ara y una mía, van a saber que somos 3 personas diferentes, aunque seamos la misma especie. Ok. Entonces, ven quién es y quieren ver, por ejemplo, cuánta abundancia hay, cuántos de esos hay. Entonces sacan en un árbol uno, en otro, y empiezan a avanzar. Y se empiezan a dar cuenta que es exactamente el mismo organismo. O sea, es la misma genética, el que estaba todo el bosque. Y con todo el bosque me refiero a 9 kilómetros cuadrados, que son como 965 hectáreas. Imagínate. Es muchísimo. Y era el mismo organismo, exactamente la misma genética, la misma red conectada de un solo individuo abarcando 9 kilómetros. Eso lo volvió, obviamente, el organismo Más hasta grande. ahora descrito más grande de la Tierra. Empezaron entonces, ahí surgieron obviamente más Muchas preguntas, dudas, ¿no? ¿En dónde más hay de estos organismos? Claro, y lo primero es, ¿este realmente es el causante de la muerte de estos árboles? Porque dices, ok, sí es patógeno, puede entrar a las raíces. Tiene como 2 papeles este hongo. Uno es degradar la madera, y esto es bien importante para el reciclaje de nutrientes. Normalmente en los bosques hay mucha materia orgánica en el suelo. Caen las hojas, caen las pinas de los pinos. Todo eso es materia orgánica que se tiene que reciclar y volver tierra y nutrientes. Los hongos son expertos para hacer esto. Y este hongo, el hongo de la miel, tiene la capacidad de eso, de reciclar la madera, pero también tiene una fase donde es patógena e infecta a las plantas, se aprovecha de sus nutrientes metiéndose en las raíces. Entonces empezaron a decir, ok, ¿habrá sido este hongo que está en todos lados el responsable de esta muerte masiva? Y entonces, al estudiar el crecimiento, la tasa de crecimiento del hongo, hicieron cálculos para saber más o menos cuántos años tenía el hongo. La cifra más aceptada son 2.500 años de Ándale. vida. O sea, ese hongo tiene 2.500 años de vida. No inventes. Es mucho más Y de lo se que sigue podemos alimentando de conceptualizar. esos nutrientes de la tierra. Exacto. Algunos científicos tal? plantean que incluso es más, que puede llegar a tener hasta 8.000 años. Imagínense, o sea, a veces ni siquiera conceptualizamos No lo dimensionamos. la cantidad de Ajá. tiempo que son 8.000 años, son 1.500 años. Digo, está muy separada la cifra, la más aceptada son 2.500. Pero entonces, si lleva 2.500 años existiendo, es un poco extraño pensar que ese fue el que generó que de repente... Claro, pues desde cuándo yo hubiera matado a quién sabe cuántos otros Exacto. organismos, Y especies. esto, sí, y nos lleva a darnos cuenta que en realidad todas estas enfermedades, todos estos como patógenos y manifestaciones de enfermedad, no solamente en plantas, sino en organismos, se deben casi siempre, yo estoy así, no puedo decir ¿Casi siempre segura? porque no hay No hay. absolutismos en ciencia, pero es muy raro a que se deban a un factor. Ok. Es muy raro que un hongo sea el que desata eso. ¿Por qué? Porque la planta tiene su sistema inmunológico y por mucho tiempo puede estar conviviendo y coexistiendo con este hongo. ¿Qué es lo que el hongo lo cambia de reciclador a parásito? Pero ¿qué cambia también en la planta de que antes no era susceptible a ser dañada y de repente sí? Puede tener que ver con contaminantes, puede tener que ver con un cambio ambiente. en las bacterias que hay abajo, puede tener que ver con incendios, por toda la huella antropogénica, toda la huella humana que estamos dejando. Entonces, al final son muchos factores los que hacen que un organismo que pueda ser patógeno tenga una influencia en ti. Y esto puede cambiar nuestra manera de ver muchas cosas en Claro. la vida cotidiana como humanos. Pero bueno, al menos este hongo, además de darnos esa perspectiva, nos permite ver cuál es el organismo más grande del mundo. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacer esta investigación? Porque ahorita lo que estás diciendo, bueno, agarraron uno y luego Sí, del me otro y luego imagino. Oye, ¿cuánto tiempo fue? O sea, se la pasan investigando. Sí, claro, y se sigue investigando Claro. este hongo en Oregón. Pero resulta que los hongos son pues bastante ligeros, ¿no? O sea, el micelio al final son una hilita de células que se va expandiendo por debajo de la tierra. Entonces, a pesar de ser el organismo más grande, que mide 9 kilómetros cuadrados, es muchísimo, no es el organismo más pesado. El organismo más pesado, créalo usted o no, es un árbol.
pero no es un árbol, porque seguramente en este momento en nuestra mente El es tule. un árbol gigantesco, Sí, justo ¿no? me fui al Así, tule. Un árbol de tule. Así abrazándonos acá. Exacto, pero resulta que no. El árbol más grande del mundo es un árbol, es un álamo del género Populus, y resulta que usa una estrategia muy similar a la del hongo. Lo que pasa es que este árbol puede hacer clones. Así como las plantas sacan un hijito, ¿han visto esta mala madre que le dicen que saca ahí y avienta su hijito? En realidad es un clon. Agarra su mismo material genético y de ahí saca otro organismo, pero en realidad pues es el mismo, porque es el mismo material genético. Resulta que estos árboles, estos Populus que están en Utah, también en Estados Unidos, por medio de las raíces son capaces de sacar brotes. Entonces resulta que igual unos científicos estaban estudiando en este bosque de Utah y sacan una muestra de ADN de un árbol y dicen, ok, es el individuo 1. Vas a otro árbol, sacas la muestra, haces ADN y dice, es el mismo, individuo 1. Y vas a otro, individuo 1. Y todo un bosque está poblado por un solo organismo. Muchos árboles en realidad son un solo árbol, que si nosotros los viéramos pudiéramos por quitar abajo, el suelo, ándale. nos daríamos cuenta que es una sola cosa, como una red de raíces que saca muchos troncos, como si viéramos una hierba, ¿no? O un arbusto, por ejemplo. Un poco lo que dicen de la Peña de Bernal, que vemos una parte, pero que abajo hay más material del mismo material que está, Claro. ya ves que a un ladito y que no saben todavía hasta dónde pueda llegar. Sí, la exactamente. misma peña. Sí, la peña es enorme, ¿no? Por Sí. abajo es este monolito gigantesco. Por abajo es grande. Lo particular de este árbol es que cuando tú estás arriba piensas que son muchos. Sí. Y en realidad es uno. Entonces imagínate estar en un bosque y como cambiar esa concepción de decir, estoy rodeada de un solo árbol y estás viendo en realidad un bosque lleno de árboles. Si tú pesas toda esa biomasa de No, todos pues con esos razón es el más Populus, pesado. de Es más esos pesado. álamos, claro Claro. que pesan muchísimo. Y esto es que a mí me fascina porque entonces empezamos a jugar con cuáles son los límites del individuo. En biología es muy importante para ciertos estudios y en general como lo obviamos, ¿qué es un individuo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es una sola cosa? Porque si hablamos de genética, cientos de árboles pueden ser un individuo, pero si tú lo ves así delimitado, con tus sentidos parecería que estás viendo muchos. Y entonces empiezas a cuestionarte y a jugar con esos límites. Por ejemplo, ¿quién es Amelia, no? ¿Quién es Ara? Las células que tienen el mismo material genético de Ara, pues resulta que hay más bacterias que células humanas en este espacio, que tienen un material genético distinto. Entonces, ¿esas bacterias también eres tú? ¿O no eres tú, pero sí comparten el mismo espacio? Y entonces puedes empezar a rascarle y a ver todas estas cosas interesantísimas en donde no es tan obvio que es un organismo. Y nos damos cuenta que existe mucho más allá y que tiene que ver con toda esta cooperación. Porque al final puedes decir, ok, no, mis bacterias no soy yo, ¿no? Me puede decir, yo soy Amelia, las células que tienen el material genético de Amelia componen a Amelia. Y además supongo que también tu personalidad y también tu forma de pensar, etcétera. Pero ahora resulta que estas bacterias generan el 90% de tus endorfinas y tienen que ver con toda tu modulación emocional, que incluso si cambia tu microbiota, puede cambiar tu personalidad. Entonces dices, pues está muy ligado eso de quién soy yo y más bien quiénes somos yo, ¿no? Ay, qué fuerte, sí. Y está bien padre. Sí. Ahora existe un concepto en ciencia que se llama el holobionte, en donde se dice que un individuo en realidad es la mezcla y la cooperación de muchos seres vivos coexistiendo en un espacio. En este caso que estamos viendo puede ser hongos, bacterias y nosotros mismos, ¿no? Células animales, humanas, células bacterianas, células de hongos, incluso podemos meter partículas virales y todo esto va así como haciendo un organismo algo más grande. Y en el caso de este hongo que vimos, del hongo de la miel y este álamo, el Populus, entonces podemos ver cómo algo que parece muchos organismos en realidad es uno. Y así se va expandiendo nuestra visión a medida que vamos teniendo más conocimiento Y biológico. lo que falta por investigar Claro, todavía, por supuesto. cuánta cosa que tenemos que saber de nuestro planeta. Muchísimas Qué gracias, Ana. Siempre nos deja así con muchos signos de interrogación en la cabeza. Soy yo y mis circunstancias, soy yo y mis bichos que que rodean mi cuerpo. ¿Quién soy yo? Muchísimas gracias. Te encontramos en A ustedes. Ana Descalza. Ana Descalza en todas mis redes sociales.
sociales, especialmente en YouTube. Muy bien. Y aquí miércoles y viernes. Gracias, Anita Descalza. Y nosotros vamos a hablar de yoga. Ya está más que lista Ara para platicar con la maestra. Y sí, ya ando de este otro lado del estudio para platicar acerca del yoga, pero si se ha desvirtuado o no esta concepción del yoga. Por eso está con nosotros Zaira Reina. Bienvenida, ¿cómo estamos, Zaira? Bien. Qué gusto tenerte aquí. Feliz de estar con nuevo. ustedes, con Muchas esta linda gracias. energía de este espacio. Qué linda, igualmente de recibirte. Gracias. Muchísimas gracias. Y cuéntame, porque efectivamente considero que ahora ha estado mucho en boga el nombre o el hacer yoga. Y lo pongo entrecomillado para nuestros amigos de radio, porque probablemente, pues quienes no sabemos mucho, llegamos a una clase de yoga que igual y no es yoga, ¿o sí? Sí, es correcto. Bueno, ya sabemos que el poder de las redes sociales en estos tiempos es bastante fuerte. Y hoy quería platicar de este punto porque está empezando a haber mucho más cosas que no son tanto de una práctica milenaria de yoga, lo que queremos conservar. Por ejemplo, en posturas, Sara, vemos en las redes sociales una chica poniéndose la pierna sobre la cabeza o haciendo un Parece arco. contorsionismo para los que no sabemos. Exactamente. ¿Qué más les digo? Eso parece una contorsión, cosas de circo, que es muy respetable y que es muy padre, pero hay cuerpos que están diseñados exactamente para eso. Hay cuerpos que por mucho que nosotros queramos que llegar a ese punto, no va a ser por nuestra misma estructura, ¿no? Entonces, lo que vemos en redes, queremos llegar a eso, pero sin conocer realmente el proceso que hubo para llegar a todas esas contorsiones, ¿no? Uno de mis grandes maestros decían, una cosa es venir a meditar en movimiento y otra cosa es gimnasia, contorsiones, circo, ¿no? Pero es ver todo el proceso que hubo atrás, que a veces en las redes sociales no lo mostramos. ¿En sí qué es el yoga entonces? Yoga es más que posturas. Ok. Yoga es más que posturas. Yoga es estar en un estado meditativo de conciencia en el presente, a través de sentarse en quietud, a través de llegar, sí, a una postura de balance, pero que estés en una meditación, que no estés sufriendo, que no estés tratando de forzarte a una postura. Claro. Yoga es más que, por ejemplo, estar sentadas aquí tranquilas, platicando, sin tener ninguna distracciones y estar presentes tú y yo aquí. Claro. Eso también es yoga. De verdad que no es todo posturas en yoga. No es estar parados de cabeza. Sí, es parte de una de las ramas de esta práctica milenaria. Entre ellas es postura, entre ellas es respiración, entre ellas llegar a un estado de conciencia plena. Entonces, a veces eso no lo mostramos en las redes. Y se desvirtúa ahora porque pensamos que eso que es pararte de cabeza, ya practico yoga, ¿no? Exactamente. ¿Todos podríamos realmente llegar a hacer yoga? Todos. Desde los pequeñitos hasta los adultos mayores que nunca lo habían hecho y quieren ingresar a esta Todos. práctica. Y una de las cosas que siempre compartimos es la práctica de yoga se adapta a tu cuerpo, no tu cuerpo a la práctica de yoga. Sí, no sería frustrante. Te frustras y entonces pues no quieres ni practicar yoga, ¿no? Dices, no, o sea, no puedo ni estirar el brazo ni tocar mis pies. Pero también está bien que no los puedas tocar. Tu estructura de tu cuerpo es así y no la vas a forzar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Trabajamos mucho en caderas. Sí. Y emocionalmente te dicen o nos dicen que nuestras emociones están muy en la parte de la cadera. Y hay posturas o hay prácticas que están enfocadas a, vamos a abrir cadera, ¿no? Ajá. Pero nuestra estructura de muchas personas es, por mucho que yo quiera trabajar en eso, mi cadera ya está así, ya es cerrada, ya es chiquita o no se puede y no hay que forzarlo. Con la práctica podría haber un poco pues de desbloqueo, no sé si se le podría llamar así. Sí, sí las hay. Hay un desbloqueo emocional, es más desbloqueos emocionales. Eventualmente a veces nosotros también, como practicantes de yoga o los que llegan a yoga, nos dicen, es que yo no soy flexible y no puedo tener balance y no tengo, entonces no puedo. No, pues para eso es, porque sí vas a ganar mucha flexibilidad, sí vas a ganar muchísimo balance, pero más que eso ahora es
esas emociones, ese control de mente, ese estar presente a través de una postura de yoga. Pero sí, yo me interesa mucho compartir esta práctica en redes sociales porque se desvirtúa. Totalmente de acuerdo contigo, porque bien lo mencionabas al principio, vemos quienes desconocemos de todo esto y lo vemos y decimos es que estaría padrísimo hacerlo, pero pues ya para qué voy, si de plano yo sé que no puedo ni siquiera levantar la pierna 2 centímetros del piso. Y nos hace que si de por sí ya teníamos cierta estructura mental un poco más cerrada, pues la cerremos todavía más en lugar de darnos la oportunidad de descubrir algo que puede ser un camino o una puerta que nos lleve a algo diferente, no nada más físico, sino también emocional, que es un poco lo que ustedes hacen en yoga. Sí, exacto. Es conservar esa práctica milenaria a través de este tipo de conciencia plena. Y de que nosotros mismos no nos bloqueemos, ¿sabes? Sí, claro. No nos pongamos nuestros límites de, ay, no puedo. Le digo, bueno, ven, inténtalo. Me imagino que también, quienes practican yoga deben de tener a los alumnos en diferentes, no sé si sean niveles, pero pues no pueden tener la misma clase todos juntos, ¿o sí? Hay yoga para principiantes, hay yoga un poco, no me gusta decir avanzado ahora porque al momento en que tú te pones en un tapete ya eres un yogi avanzado. Eso, o sea, al tomar la decisión de estar ahí presente ya te hace, sino es un yoga más profundo, ¿no? Okay. Que ya son posturas más alocadas. Exacto. Como le he platicado, hay yoga para la tercera edad, usan sillas, usan cintas, la pared. Siempre se va a ir creciendo poco a poco, es como en la escuela. A los yogas para principiantes les digo, van a empezar en primaria, pero tienen que pasar ya después secundaria y prepa, claro. O sea, es como esa parte, ¿no? De ir avanzando. Y mucha gente se sorprende de cómo desbloqueó el cuerpo, las emociones, sí. Y darse la oportunidad de experimentar, ¿no? Pero no se guíen mucho por estos yogis que estamos, y me incluyo porque a veces caemos en eso, ¿no? Todos caemos a veces en eso. Y es que al final del día también las redes sociales son más visuales. En el momento en el que tú ves una fotografía de alguien que está haciendo yoga con una postura acá toda bien padrísima, dices, órale, te llama más la atención a poner a alguien que probablemente solamente esté sentado, porque no se está viviendo esa experiencia a través de las redes. Sí. Pero el dar esta difusión pues, ayuda muchísimo. Y nos interesa mucho porque ahorita pues vienen muchas nuevas generaciones, ¿no? De yogis, y que están muy enfocados a esto, a mostrar posturas muy avanzadas, muy profundas, difíciles, casi inalcanzables. Sí se pueden alcanzar. Sí quiero ser muy consciente, claro. Muy precisa en eso, ¿no? Sí se puede, pero es ir conociendo el cuerpo. Exacto. Y mantener que es una práctica milenaria de hace muchos años y lo que buscamos es mantener eso. Que no quieras enfocarte ni aferrarte a una postura, ve el proceso. Exactamente. ¿Cómo poder empezar entonces si nunca en la vida lo hemos hecho? ¿Qué habría que hacer? Tomar la decisión de decir, me voy a poner en un tapete, ya sea en casa. ¿Se valen esos tutoriales o esas clases en línea? Sí se vale, pero siempre hemos creído que sí debe de haber alguien que te pueda decir, es que no tienes tu hombro correcto, te puedes lastimar, es que la rodilla está hiperextendida, te puedes lastimar, columna, te puedes lastimar, no muevas la columna así, porque te la puedes hasta romper. O sea, sí hay alguien que tiene que guiarte, estar ¿no? presente para porque guiar. sí es bueno, a lo mejor es un buen inicio, pero desde la oportunidad de estar presente en esos estudios de yoga, en donde realmente sí nos enfocamos a posturas, pero más al proceso que viene atrás, Sara. De sentarte, desde ahí ya empiezas a practicar yoga. ¿Tú crees que sea también el hecho de, pues me refiero a que el yoga no es para todos, en el sentido de que pues sabemos quienes somos más hiperactivos y nos vamos y hacemos, y entonces preferimos que el gimnasio, y otros que somos mucho más tranquilos y entonces sí queremos estar en meditación? ¿En ese sentido es para todos el yoga? Sí. ¿También todos los hiperactivos pueden llegar sin bronca? Todos, porque hay prácticas, por ejemplo, Power Yoga. Es una práctica dinámica. O sea, no es que vas a estar y vas a estar... Es que creo que también desde ahí hay muchos bloqueos mentales de todo el mundo. Porque sí hay prácticas bien dinámicas. Por ejemplo, 6 de la mañana la práctica que damos es despertar, práctica, venga, muévete. Es más dinámica. Okay. Pero también a los que somos hiperactivos nos ayuda esa parte de bájale un poquito. Es para todos.
y hay opciones para todos. Eso me encanta. Sí, y obviamente, pues como bien lo mencionas, si no hemos tenido ese acercamiento, pues hacerlo con los especialistas, hacerlo con quienes ya lo saben hacer y tienen este estudio y nos pueden llevar de la mano, nos van acompañando en este proceso. Y la sorpresa que nos vamos a poder llevar de ver cómo vamos evolucionando y avanzando en cuerpo, en mente y en este estado del aquí y el ahora que tanto necesitamos para evitar tanto estrés. Zaira, cuéntame dónde los encontramos. Shakti Yoga Juriquilla, hasta el otro lado, ahí nos encuentran, 442-147-5045 son nuestros teléfonos, y vénganse a probar, y si no pueden llegar hasta Juriquilla, hay otros estudios en donde pueden encontrar, ábranse, visiten, experimenten, es muy bonita esta práctica milenaria. Oye, así como los doctores nos pueden mostrar cédulas y así, con ustedes, ¿cómo saber que estamos llegando a un espacio realmente seguro? Somos instructores que tomamos varias certificaciones de 200 horas, certificaciones que toman un año hacerlas, que son una inversión muchísimo de filosofía, meditación, todo esto. Realmente eso sí busquen, que sean instituciones que tengan maestros certificados, no solo con 50 horas, no. Somos maestros que hemos tomado muchas certificaciones en muchos sentidos, anatomía, filosofía, posturas, eso sí, y gracias por preguntarla, porque sí es importante, no se vaya nada más con alguien que se enfoque a que te quiera parar de cabeza. Como instructores que hayan tenido varias certificaciones, de verdad, es lo mejor. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Zaira. Como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Aquí en Confianza, nos vamos a ir rápidamente a un corte. Por favor, no se vayan. Regresamos en un ratito más. Estamos de vuelta. De vuelta, ya estamos aquí en Confianza y sí, lo decíamos al principio del programa, estaremos hablando acerca de las etapas y también las pruebas en una demanda civil. Para ello está la abogada Blanca Alegría con nosotros. ¿Cómo estás, Blanquita? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Gracias por estar aquí. Cuéntanos qué onda con esto de las demandas civiles. ¿A qué te refieres con demanda civil? Ok, vamos a empezar por algo muy básico que a veces se confunde por una desinformación que hay o la misma costumbre, ¿no? Sí. Siempre hay 3 formas de obtener algo, ¿no? Tenemos la parte civil y la parte penal. Vamos a hablar del proceso así como en general. Siempre decimos, oye, te voy a demandar penalmente. No, no hay demandas penales. O sea, en penal hay querella y hay denuncia. Las querellas son por la parte afectada, es la que inicia ese procedimiento para requerir algo, ¿no? Por ejemplo, en un abuso de confianza, un robo, algo así, entonces el afectado es el que inicia ese proceso. Cuando es una denuncia, ahí sí es cualquier persona que se entere sobre eso, es un delito grave y la denuncia llega hasta el final, ahí no hay perdón del ofendido, a diferencia de la querella. En la demanda, bueno, pues tenemos civiles, tenemos las laborales, tenemos las administrativas, entonces hoy vamos a hablar de las civiles, pero me gustaría hacer como un poquito de mezcolanza tal vez para poder explicar lo de las pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una demanda tenemos en la demanda civil tenemos los juicios sumarios y los ordinarios. Nos vamos a enfocar en los ordinarios. Siempre una demanda va a tener como un cuerpo, ¿no? Ajá. Vamos a iniciar por poner el tribunal al que nos dirigimos. Si a ver, ponme un ejemplo, Blanquita, por favor. Voy a demandar a alguien de qué. Por ejemplo, vamos a... Que entre dentro del civil. Sí, que entre dentro del ordinario una demanda civil. Por ejemplo, un incumplimiento de contrato, ¿no? Okay. Vas a construir una casa y entonces le dices al arquitecto, oye, ¿sabes qué? Hazme un proyecto, ¿cuánto tiempo se van a tardar en tu constructora? Entonces, hacen todo un proyecto así de, mira, Amelia, esto es lo que te ofrecemos. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto te va a costar? Los materiales, tiempo, todo, ¿no? Lo de la parte de los trabajadores también, quién lo va a cubrir, todo así clarito. Hacen un contrato, eso es lo primero. Siempre, mi mamá tiene una frase encantadora, pero que me eriza la piel. Papelito habla, ¿no? Sí. Entonces, de pronto dices... Todo por escrito, aunque sea el amigo, el hermano, el primo, qué sé yo. Claro. Así sea tu hermano gemelo, por favor, pónganlo por escrito, porque de aquí vamos a partir para la demanda. ¿A qué voy? Es increíble
que de pronto teniendo contratos increíbles, muy bien hechos, o sea, por abogados respetables y con mucha experiencia, de pronto alguien incumple y dices, oye, si un contrato que está tan bien hecho hay un incumplimiento y se van al tribunal, ¿qué pasa cuando no hay un contrato o hay algo mal hecho? Imagínate, ¿no? no, Entonces, hace lo que quieren en realidad. Entonces es importante no fiarse de lo que uno encuentra en internet y tampoco de la famosísima inteligencia artificial, ¿no? Sí, por eso existen los abogados. Por eso hay todo eso. Decían que es un mal necesario, con todo respeto y admiración para ellos, pero son necesarios porque hay mucho incumplimiento. Así es. Entonces incumplió el arquitecto y su despacho, el de arquitectos o lo que sea. Así es. Es una demanda civil. Civil, nos vamos por el ordinario civil. Entonces lo primero que vamos a hacer ahí es poner, ¿sabes qué? Es un juicio ordinario civil, entonces le vamos a poner al tribunal al que se refiere, que en este caso sería un juez de lo civil. Si, por ejemplo, es una pensión alimenticia, sería un juez de lo familiar, ¿no? Si es una cuestión laboral, pues nos vamos a ir a las juntas de conciliación, ¿no? Después el nombre y el domicilio del demandado, ¿no? Empiezas a decir, oye, yo, por ejemplo, soy Amelia, tengo mi domicilio en tal lugar, mis representantes son fulanos, con tal cédula profesional. El domicilio que vas a poner, Amelia o alguno de los que nos están viendo, es el domicilio de sus abogados, su domicilio procesal. Entonces, cuando ya tienen un abogado que los defienda, ahí ponen ese domicilio para cualquier notificación, cualquier cosa que enseguida lo reciban ellos. Ahora, ¿qué se va a demandar? Puedes demandar desde el incumplimiento, no vas a decir solamente el incumplimiento del contrato. Oye, ¿sabes qué? Que no lo entregó en tiempo y forma, que se rompió, que el material no era de la calidad. Bueno, creo que... Y escogiste el ejemplo exacto, creo que tiene una cantidad de todos demandas. juntos. Todos. De pronto dices, oye, me vas a pintar así y entonces no terminan la obra y tú tienes que contratar a alguien más para pintar por lo que quieras, ¿no? Que tienes un evento, lo que sea en tu casa, entonces tuviste que contratar a alguien más para que lo hagas y dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya sufrí un daño, ahora tú me tienes que pagar esta reparación del daño porque yo le tuve que poner de mi bolsa cuando tú habías quedado en algo. Igual, o sea, si en ese contrato que está bien hecho, vamos a apostarle a que está muy bien hecho el contrato, vienen los daños, prejuicios y todo, perjuicios y todo lo que hay, entonces también de esa parte poner cuánto te está dañando, los intereses, etcétera, ¿no? Aquí es importante, y ahorita lo vamos a ver en las pruebas un poquito más adelante, guardar los documentos, hacer todo un archivo y ahorita, pero voy a ir por partes, ¿no? La otra es importante los hechos. ¿Qué es eso? Antes de esto, ¿a quién vamos a demandar? Y lo mismo, ¿cómo se llama la compañía, el representante de la compañía o si es solamente una persona física, en dónde está ubicada, etcétera? Vamos a agregar ahora sí los hechos. Tal día, no sé, yo celebré un contrato con fulano, bla, 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 empiezas a narrar todo lo que pasó. Bien, modo, lugar, forma, cantidades, todo bien narradito, así, hechos cronológicamente. Tal día no incumplió o empezó a llegar muy bien, la obra iba a todo dar y de pronto ya llegaban tarde, no llegaron, se fueron a celebrar, llegaron en estado inconveniente. Ustedes van a empezar a hacer toda la narración de cada uno de los hechos. Después de ahí van a venir las pruebas, y esto lo pongo entre comillas, porque a veces no es necesario, por ejemplo, en un juicio ordinario, luego ofrecer las pruebas, ¿no? Esto puede ser, en el sumario sí, por ejemplo, en una cuestión de pensión alimenticia que es algo urgente, sí le van a decir, oye, luego las pruebas de que no está depositando, de lo que esté pasando ahí, ¿no? Aquí nos podemos esperar un poquito a ofrecer las pruebas hasta esa etapa o los podemos presentar ahí. Las pruebas es, por ejemplo, el contrato que firmaron, el acta constitutiva, lo mejor de la constructora, no sé, las facturas. Ahí es muy importante. Siempre que estemos en una demanda, lo más importante para mi gusto son los documentos, más allá de las testimoniales. Estas cosas de los documentos, de tener cómo comprobar que firmaron, etcétera, etcétera, es importante ofrecerlas, ¿no? Ahorita, perdón que te interrumpa, Blanca, en tema de factura, ¿necesitas tener o guardar en este caso todo lo que se ha llevado a cabo en el ejemplo que pusiste de las pinturas? A mí me tocó pintar porque no me cumpliste y yo lo hice. Esas pinturas, el trabajador que vino a pintarme, todo eso, ese desglose de gastos, ¿lo debo de tener yo facturado a mi nombre o con que sea el ticket ya es suficiente? De preferencia que sean las facturas. Si tienes el ticket, bien.
pero si es una factura es mucho mejor y ahorita que veamos el tipo de pruebas van a entender por qué. Pero sí, o sea, yo sé que cuesta un poquito más de dinero y de dolores de cabeza la factura, pero todo eso se va a regresar para bien. Pero sí a nombre en este caso de ARA. Sí, a nombre de ARA, o si tú eres la representante de una empresa o lo que sea, que siempre salgan a tu nombre estos O sea, documentos. del que lo pagó. Del que el lo pagó, pagó, pide la sí. factura a nombre de esta persona. Ajá. Que normalmente pues, va a ser el que va a demandar. Así ¿no? es. Ok. Y es la manera de demostrar que sí lo pagué, ¿no? Así es. Por ejemplo, el valor, va luego de las pruebas, ya viene el derecho. Entonces, por ejemplo, en las pruebas, me voy a regresar ahí, pones el contrato, entonces van a poner el contrato que celebraron tal día fulano y perengano, y entonces esta prueba se relaciona con estos hechos. Las pruebas tienen que ir relacionadas con los hechos. ¿Qué tiene que ver la prueba con lo que estamos diciendo? ¿Para qué queremos ese documento? ¿no? Sí, toda la Vamos a narrativa poner- que nos aventamos Ajá. que tenga que ver con lo que estoy Sí, probando. Ok. así de pronto, bueno, ¿y este correo electrónico qué, no? Así como que, ¿qué pasa, no? El derecho, esto también no es tan necesario. Hay un principio en el derecho que dice, tú dame los hechos, que yo te daré el derecho. Al principio quiere decir que tú no tienes por qué estar nombrando códigos, leyes, jurisprudencias, ni nada de eso, ¿no? De preferencia, sí, si eres el abogado, pues ese es tu Sí, labor, pero si no somos abogados. Pero si no son abogados, Ok. nada más, oye, me falló esto, pues dame lo que me corresponde, ¿no? Sí. Entonces sí es eso importante, el valor de lo demandado, la cuantía de, oye, yo perdí tanto, esto es lo que quiero, que ya lo habíamos mencionado antes. Y después de ahí, lo que va a pasar es que el juez ya va a acordar la demanda, la va a radicar, o sea, que sí que ya tiene como un juzgado esa demanda, ya tiene una casita, vamos a ponerlo así, y de ahí van a ir a buscar al demandado, ¿no? Lo van a notificar y el demandado tiene 9 días en un juicio ordinario para contestar esta demanda. Ya que la contesta, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, decir en el hecho 1, cierto, no es cierto, va a ofrecer sus pruebas y ahí viene algo que puede hacer el que contesta una demanda, que es contrademandar, que el término técnico es reconvenir. Entonces va a decir, pues entonces yo te voy a demandar a ti que no me devolviste mi material o que no me depositaste a tiempo, lo que sea, ¿no? Y las pruebas, aquí tenemos algunas pruebas que son importantes, como por ejemplo la confesión de parte o la declaración, que esa la va a ofrecer la contraparte, así de, oigan, a ver, ven tú, sutanita, tú dices, la contraparte va a mandar a llamar al otro y hacerle una serie de cuestionamientos, ¿no? Tenemos las documentales públicas y privadas, que hablábamos de las facturas. Una documental pública es aquel documento que es emitido por una autoridad oficial. Puede ser un pasaporte, un acta de nacimiento, pueden ser las facturas. Y las documentales privadas son las que dan las instituciones privadas o alguna otra persona que no es una autoridad, ¿no? Por ejemplo, una escuela puede ser que te dé un carnet de calificaciones, ¿no? Y ahí puede ser una prueba de que pues, el niño sí está estudiando en cierto momento en un juicio de alimentos, ¿no? Tenemos la de informes, en donde uno le va a decir al juez, oye juez, pídele al banco un historial crediticio o un estado de cuenta en donde puedas tú ver que yo sí le estuve depositando al arquitecto en tiempo y forma, ¿no? Ahí es en donde el juez va a requerir cosas. Tenemos los dictámenes periciales, que esos ya los conocemos, en un golpe puede llegar alguien y decir, oye, es que me pegó así, y entonces viene el perito y dice, De tránsito. ¿no? Entonces puede ser también en una estructura, en un arquitecto, si se está cayendo o no, que llegue el perito y diga, oye, sí, es que esto no está bien puesto por esto y esto, ¿no? Y podrían ser también las testimoniales, que es cuando le llamas a los testigos de, oye, sí, mira, pues ese día que firmamos el contrato yo iba con ARA, porque, no sé, veníamos de desayunar y entonces, ¿no? Las testimoniales es llamar a alguien más para eso. Y, pues, por último, yo creo que todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología, que en su momento puede ser, por ejemplo, en un reconocimiento de paternidad, algún análisis o algo así, ¿no? Entonces, esas son algunas de las pruebas. Blanca, ¿qué tan saturados están nuestros jueces? Y la pregunta va más allá, ¿qué tanto se solucionan estas demandas para que lleguen a buen término?
Porque mucho escucho ay no, ni para qué demandas, te vas a pagar el abogado, va a ser un lío y no te van a solucionar nada. No, mira, sí hay mucho trabajo en los juzgados. Vamos a hablar en especial de esta ciudad que está creciendo increíblemente, pero se está haciendo todo lo que se puede, ¿no? Hay que checar también con qué abogados vamos, eso es importante. Sí, claro. Y hay algo muy interesante en este nuevo sistema judicial, que es que siempre está como abierto a un acuerdo, ¿no? A llegar a un arreglo. Claro. Entonces de pronto dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no llegamos hasta las pruebas y el perito que pueden llegar a ser muy caros los peritajes, pues dices, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un convenio. Entonces ya hacen un convenio Más vale judicial. un mal arreglo que un buen pleito, dicen, ¿no? Entonces vamos arreglándonos. Vamos arreglándonos, hacen un convenio judicial, que es, pues sí, un convenio dentro del juzgado, en donde vas a Porque comprobar. finalmente partes en se estos ponen de pleitos acuerdo. todos pierden, ¿no? Sí, entonces creo que es triste eso, ¿no? Entonces hacen ese convenio y listo. Y por último, ya cuando se ofrecen las pruebas, viene el desahogo, el juez va a decir tal día, viene fulanito a su testimonial, y ya después de todo eso vienen los alegatos, que quiere decir que los abogados van a decir por qué tienen que ganar el asunto. Oye, es que ya viste que con este contrato, que con estas comprobantes de pago, bla, 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 convencer al juez de por qué se tiene que ganar, y al final la sentencia. Perfecto, pues ahí Se oye estuvo. bien fácil. Se oye y rapidito. Y ya acabamos. Ay, Dios mío, que si fueran todos los casos. ¿Cuánto nos llevó este juicio? Como 5 minutos. 5 Sí, minutos se de acabó. juicio y tenemos nuestra sentencia. Listo. Blanca, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos llamar, contratar, porque sea así de rápido todos los juicios? Claro que sí, me pueden encontrar en el 442-739-8932. Perfecto, Qué muchísimas linda, gracias. Blanquita, Blanca gracias. Que Alegría. estén muy bien. Estamos de vuelta. Nos vamos y tú te vas 2 días de trabajo. Es correcto. Así es que Ahora hasta me el voy miércoles. a Puebla, señores. Les voy a Puebla de volada, pero regreso el próximo miércoles ya aquí de nueva cuenta. Mientras tanto, el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en radio y televisión, vía streaming en www.rtq.mx, y también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia, y una servidora como Ana Rangel Oficial. Ahí estamos muy, muy al pendiente de lo que nos escriben. Que tengan excelente fin de semana. Mi querida Ame, nos vemos el miércoles. Pero todo por acá desde el lunes. Muchísimas gracias. Yo el lunes aquí los espero, por supuesto. Gracias a todos los compañeros de trabajo que hacen posible que esto llegue hasta sus hogares, la oficina, el mercado, los vehículos, a todos los que nos escuchan a través de 100.3, a todos los que nos siguen de verdad, televisión, radio y redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo les deseo que pasen un excelente fin de semana, que hagan de este fin de semana algo excelente, porque lo hacemos, no es que vengan las cosas, sino que más bien salen de dentro de nosotros. Que la pasen muy, pero muy bien. Ya empieza la feria. Uy, Vámonos a Alaska. Ay, qué padre. Vámonos a Alaska. Ok, ah, no. qué padre. Vámonos a Muy bien, Alaska. ahí está la feria con responsabilidad, por favor. Y el lunes aquí los espero para seguir platicando. Muy en confianza, lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.